Vamos a hablar ahora de educación y de pautas de conducta con nuestros hijos, de aquellos momentos en que nos sentimos fuera de control cuando discutimos con nuestros hijos, de aquellas situaciones en las que la irritación, la ira, ganan la partida a nuestro sentido común. Y para ello hemos invitado a Ángel Peralbo, psicólogo especializado en programas de terapia familiar y problemas en la infancia y adolescencia. Es también especialista en coaching ejecutivo y ha escrito El adolescente indomable, en el que trata los problemas de la adolescencia, y el libro que hoy les queremos presentar, Educar sin ira. Muy buenas tardes, Ángel, bienvenido. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Ángel, ofrece un manual de autocontrol emocional para padres e hijos de todas las edades. ¿Tanto perdemos el control como para necesitar un manual? Desgraciadamente sí. Es más, uno de los grandes problemas muchas veces no son esa psicopatología de los hijos, esos hijos terribles en absoluto. Dices, muchas veces lo que ocurre es que durante mucho tiempo hemos cronificado una forma de relacionarnos en las que desgraciadamente está presente la ira, el descontrol y la mala gestión de las emociones. ¿Y por qué perdemos ese control? Pues muchas veces no hay que esperar grandes problemas en la familia. Muchas veces lo que nos encontramos son problemas cotidianos que se van sumando, poco tiempo, poca dedicación para vivirlos con cierta normalidad y mucha intransigencia personal también por parte de los padres, que ven que no tienen tiempo, que ven que no llegan y que se sienten tremendamente culpables, ¿no? Es acumulativo. La recomendación de toda la vida, aquella que te dicen, debes contar hasta 10 antes de reaccionar ante cualquier situación, ¿es aplicable también en este caso? Pero una vez más, decir que desgraciadamente no funciona, si no, no escribiríamos libros de estos, ¿no? Dices, es un poquito más complicado. El autocontrol supone saber cómo vamos de deprisa internamente y a veces hay personas que les es suficiente con contar de 1 a 10 y otras veces tenemos que cambiar nuestro diálogo interno, ¿no? Es más complejo. ¿Y perdemos el autocontrol de manera inmediata o se produce en ciertos grados? Se producen siempre ciertos grados, pero nos los perdemos. No somos capaces de percibir cómo internamente llegamos a ese momento culmen, ¿no? Es verdad que hay gente mucho más impulsiva y que pierde el control con más facilidad y que tiene menos margen, ¿no? Pero en definitiva es que tampoco han sabido cómo controlar esos primeros momentos. Usted, Ángel, da mucha importancia a la respiración, ¿no? Sí, no porque sea la gran técnica, sino porque hay un componente psicológico que tiene más una faceta física, fisiológica. Da igual la respiración que una relajación muscular de Jacobson, es decir, pero eso sí, tenemos que aprender a desactivarnos también físicamente y la respiración es una gran arma. Y aparte de la respiración, para ese desactive físico. Sí. Cualquier estrategia que nos permita relajarnos físicamente nos va a ser de gran ayuda. Para entendernos, si una persona controla la respiración diafragmática o controla la relajación muscular, que es aprender a relajar todo el músculo, dices, ¿eso que llevamos? Porque vamos a explicar qué es lo que pasa a los padres cuando pierden ese autocontrol ante situaciones con los hijos y les lleva a decir cosas de las que luego se arrepienten. Bueno, lo que ocurre es que es un proceso interno de desesperación que es acumulativo, como decía, y que llega un momento en que realmente los padres ya no se están centrando en el problema, sino que realmente se están centrando en la parte exclusivamente emocional, con lo cual topamos con un lenguaje de los críos, de los adolescentes, que al final, en vez de centrarse también en el problema, se acaban centrando en el enfado, en la ira, en reacciones que tienen un componente puramente emocional. Lo que ocurre fundamentalmente es eso, pero no nos damos cuenta. Es decir, tenemos familias que después de muchísimo tiempo lo que ocurre es que están tremendamente enfadadas, están continuamente con un desapego importante afectivo y cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta que el problema en sí no es tan grave. ¿Y qué importancia tiene anticiparse a sucesos antes de que sucedan? Anticiparse a situaciones antes de que sucedan. Bueno, es una habilidad que tenemos los seres humanos, anticiparnos, pero desgraciadamente he de decir una vez más, reiterativamente, que muchas veces lo que anticipamos es lo peor, lo que pensamos, anticipamos el fracaso y al final acabamos viendo los problemas de nuestros hijos haciendo una proyección a largo plazo en la que lo que estamos viendo es que aquello va a acabar terriblemente, ¿no? Ese tipo de anticipaciones es nefasto también para la estabilidad y el equilibrio y sobre todo es perjudicial para poder encauzar los problemas cotidianos dentro de un orden del día a día, ¿no? Con una cierta expectativa de futuro, con un cierto optimismo, es incompatible, digamos. Usted propone también visualizar situaciones. Propongo visualizar porque en el fondo es una faceta que no desarrollamos habitualmente conscientemente, pero que nuestro cerebro lo está haciendo. Hace un momento hablábamos de anticipar, de visualizar, de ver el fracaso seguro, ¿no? Bien, lo que yo propongo es que aprendamos a hacerlo con autocontrol.
que aprendamos a hacerlo de manera positiva. Y dices, con un pequeño entrenamiento y con un cierto ejercicio nos convertiremos en una persona, iba a decir, pero realmente en una familia mucho más optimista, ¿no? Que ve que realmente las cosas se pueden conseguir, que ven que realmente los problemas de ahora no tienen por qué acabar en grandes dilemas. ¿Y qué podemos hacer para atajar esos pensamientos repetitivos, ¿no?, y negativos que a veces pues nos asolan, ¿no?, ante situaciones conflictivas con nuestros hijos? Pues de hecho es la clave, porque si bien hablamos de técnicas psicológicas de grado físico y fisiológico, dices, si no cambiamos nuestra forma de pensar, si seguimos teniendo esos pensamientos repetitivos, rumiaciones, pensamientos automáticos, bueno, lo que hacemos ahí es, digamos, en el libro hablamos de técnicas un poquito más sofisticadas que se utilizan en inoculación de estrés, cuando ya las personas estamos muy desorbitadas, y de lo que se trata es de cambiar o parar esos pensamientos. Entramos ya en una edad también conflictiva, es la edad de la adolescencia, ¿no? Las típicas discusiones con los adolescentes. ¿Cómo podemos evitar esas discusiones que se producen día sí, día también? Una edad difícil ya de por sí. Una de las primeras cosas que yo recomiendo es no nos pongamos a su altura. Nunca vamos a salir ganando. Están ellos mucho más ávidos, mucho más sueltos a la hora de discutir y nos van a ganar siempre. Hemos de ser capaces de no ponernos a su altura, de no entrar y muchas veces de extinguir. Lo que en psicología significa extinguir es no hacer tanto caso a lo que realmente están diciendo. Yo no digo que no haya que escuchar, pero sí que es verdad que cuando cambian el tono, cuando están enfadados, cuando lo que quieren es de alguna manera manipularnos, dices, ahí no hay que entrar, hay que darse la vuelta y hay que única y exclusivamente hablar con ellos cuando estén con una compostura normal, ¿no? Porque claro, si ellos nos ven vulnerables, se hacen más fuertes también. Y tienen nuestro control, aunque desgraciadamente hay momentos en los que ni ellos ni nosotros tenemos el control y al final realmente es como que aquello... Pero sí, efectivamente somos mucho más vulnerables, ellos ven por dónde nos han de manipular y dado que lo consiguen, claro. ¿Y qué me dice Ángel de esa famosa frase en la que decimos, no te preocupes que el niño es pequeño y no se entera? Bueno, es de una ingenuidad. Los niños se enteran desde el primer momento, son mucho mejores observadores que los adultos y lo que podríamos decir que es peor, repiten modelos. Yo creo que esto es indiscutible, que los niños aprenden por modelos, entre otras opciones, y desde luego al final pueden acabar haciendo todo aquello que nosotros de ninguna manera queremos, ¿no?, ver en ellos. ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos ante la típica rabieta de un niño? Ese es uno de los capítulos estrellas porque empiezan a los 2 años aproximadamente, con lo cual nos da mucho bagaje para luego trabajar con los adolescentes. Tenemos la costumbre de intervenir en la rabieta, o bien negando esas emociones del niño, o bien regañando, o bien castigando, cuando realmente lo que el niño a través de una rabieta está queriendo conseguir es precisamente atención. Negativa, pero atención. Le da igual positiva que negativa. Bien, lo que no debemos de hacer nunca es eso. Es decir, una rabieta nunca se debe cortar, no se debe parar, hay que dejar. Y justo cuando abandonen y vean que no consiguen absolutamente nada con esa rabieta es cuando una buena estrategia sería sacarlos del asunto. Porque cuanto más perdamos los adultos el autocontrol, más lo perderán también nuestros hijos. Sí, además eso es muy fácil de observar. Si un día estamos suficientemente tranquilos, la perspectiva que tenemos y la tranquilidad de alguna manera se impone. De la misma manera que si al día siguiente los padres están más nerviosos, más estresados, tienen cualquier tipo de problema, sea de la índole que sea, dices, de pronto aquello parece que me fluye de otra manera mucho más tensa, ¿no? Sí, está claro que es hay un reflejo, como decía antes, los chavales observan muy bien y repiten mejor. Un último consejo rapidísimo, Ángel, para educar sin ira. Para educar sin ira, hacernos cargo de nuestras emociones. Es decir, pensar que nuestro control, dices, o lo ejercemos nosotros o lo van a ejercer los demás. En este caso estamos hablando de hijos, pero podríamos hablar de cualquier otro tipo de persona que fluya a nuestro alrededor, ¿no? Y tener en cuenta que la primera premisa es creer que podemos hacerlo, porque hay muchos adultos que piensan que ya es absolutamente imposible educar sin ira, ¿no? Gracias, Ángel, por venir a presentarnos este interesantísimo manual de Educar sin ira. Gracias a vosotros.